Esto es otro podcast progre de Abrazo Grupal. Un espacio de opinión, reflexión y debate sobre la política y todas aquellas cosas que nos afectan. Que ni te sorprenda, aquí encontrarás la opinión más progre del momento. Acompáñanos. Hola a todos, a todas, a todos quienes nos acompañan una semana más en otro podcast progre. Un episodio lleno de noticias complicadas. Creo que de los que nos han tocado, este es nuestro sexto episodio, en el que siento que hay más matices y más complejidad en las conversaciones. Entonces estoy emocionado, pero un poco nervioso. Andrés, ¿tú cómo estás? Bien, igual que tú, estoy emocionado y nervioso porque ahora sí esta semana nosotros los progres hemos sido el centro de discusión de muchísimos temas. Ya lo vamos a hablar a lo largo del capítulo, pero bueno, vemos una elección en Estados Unidos polarizarse con posturas progres y antipogres cada vez más, un debate pues en torno a todo lo que vimos en la inauguración de las Olimpiadas y pues bueno, definitivamente la innegable y que nos ha acompañado desde que somos muy pequeños a nuestra generación, la guerra contra el narco, que hoy pues vuelve a ser un tema que quizá no habíamos abordado mucho aquí en otro podcast progre, pero que creo que es muy importante que vayamos abriendo esas conversaciones, porque sí hace falta pues que politicemos un poco más en México esta conversación que nos han querido mantener oculta. Totalmente, pero antes de entrar con el tema de la guerra contra el narco, que definitivamente es uno de los temas que a mí más me mueven también por el contexto en el que crecí. Pero otra cosa, fíjate, ahorita tú decías algo que nos ha acompañado desde que éramos niños a nuestra generación. Yo creo que también algo que nos ha acompañado es el mito, no por falso, sino por una mitología completa que es Venezuela, ¿no? Y todo lo que esto implica. El día de ayer, digo, si están escuchando este podcast hoy lunes, que sale, hoy lunes 29 de julio, el día de ayer fueron las elecciones en Venezuela. Yo creo que nunca, o por lo menos en muchísimos años, no, evidentemente me equivoco cuando digo que nunca, pero en muchísimos años no había habido esta sensación de que era posible un cambio en Venezuela que ha estado durante mucho tiempo, ¿no? Como bajo el régimen primero de Hugo Chávez, después de Nicolás Maduro, con sus particularidades de ambos regímenes, ¿no? Sin embargo, pues esa esperanza de cambio y de transformación se vio un poco truncada, pues la autoridad electoral de Venezuela, que hay que decir es controlada por el mismo gobierno, proclamó a Nicolás Maduro en la noche de anoche como ganador de las elecciones presidenciales, y eso ha generado un montón de sospechas de fraude de la misma población venezolana y de la comunidad internacional, que está señalando una serie de irregularidades en el proceso electoral en Venezuela. Andrés, yo creo que también nunca había habido una elección en Venezuela que se documentara con tanta, pues sí, como tan de primera mano en las redes sociales como esta. O sea, a mí sí me tocó ver ayer en Twitter, ¿no? Como a gente en Venezuela diciendo esto está pasando en mi cuadra de al lado, y eso para mí sí ayudó a poner un rostro como mucho más certero a un problema que yo creo que nuestra generación conoce a través de los prejuicios y de los mitos y de lo que se habla de Venezuela, de dos como lados polares del espectro político, ¿no? Entonces, pues hay un montón de cosas sucediendo. Mientras tanto, Nicolás Maduro ha recibido las credenciales como presidente para un tercer mandato y afirma que el día de ayer hubo un hackeo para impedir la transmisión de los datos electorales y, para sorpresa de muy poca gente, acusa a la oposición de planear desestabilizar su gobierno con protestas y golpes de Estado, porque es cierto que en Venezuela hay un montón de protestas organizadas, ¿no? Y estas, pues según Maduro, son organizadas por sus opositores para desestabilizar su triunfo. El porcentaje de votos que supuestamente le da el triunfo a Nicolás Maduro es del 51.2% de los votos, y las acusaciones de fraude surgieron rápidamente después de este anuncio del Consejo Nacional Electoral. Estados Unidos, Chile, la Unión Europea y otros países exigen transparencia en el recuento y están siendo respaldados por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y sin embargo, pues se está formando como una especie de bloque donde hay ciertos presidentes que ya están apoyando a Maduro,
aunque ni siquiera el mismo presidente López Obrador lo ha hecho. En la mañanera de hoy dijo que va a esperar a tener los resultados oficiales para felicitar a Nicolás Maduro y reconocerlo como presidente de Venezuela. Y la oposición, que el candidato era Edmundo Gutiérrez Urrutia, pero la líder de la oposición es esta figura libertaria, María Corina Machado, pues ha también denunciado la falta de transparencia en el proceso. Andrés, tú eres internacionalista. ¿Cómo ves lo que está sucediendo en Venezuela en este momento mientras hablamos? Bien, antes de entrar de lleno, ¿no? A lo que está pasando en Venezuela, solo hacer el paréntesis, ya lo mencionabas tú, México no se ha posicionado de forma muy contundente y creo que en la mayoría de los temas que vamos a discutir el día de hoy es la norma que, contrario al estilo que ha tenido la 4T y particularmente AMLO en los últimos años, de abundar en todos los temas, opinar en todos los temas, dar demasiada información, es un poco raro lo que está pasando estos días con el obradorismo, con Obrador, de pues un silencio ahí en varios temas, ¿no? Pero hablando particularmente de lo que pasa en Venezuela, pues sin duda un proceso electoral complicadísimo, ¿no? Es pues muy desesperanzador para muchas personas ver este resultado electoral cuando las expectativas de cambio, como tú dices, eran muy altas. Los días antes de la elección, el día de la elección, hubo una guerra de encuestas que ponían a Edmundo mucho más arriba que a Maduro, encuestas que ponían a Maduro por encima de la oposición. Es decir, creo que en este fuego cruzado de información es muy complicado tener un panorama como objetivo de qué es lo que está pasando, pero recordemos un poco de dónde o por qué existía la percepción de que quizás esta era la buena. Digamos, Venezuela ha estado en esta crisis democrática pues ya muchos años, ¿no? Que se ha acrecentado pues en las últimas dos elecciones en las que ha sido el candidato Maduro, ¿no? Que si bien es heredero del chavismo, pues no es Chávez en sí, y le ha tocado pues administrar ya una crisis económica y política distinta a la que tuvo Chávez. Entonces, inclusive bases chavistas, ¿no? Como lo pudo inclusive ser el distrito de Petare, que es una de las zonas más marginadas, más pobladas de Caracas, que siempre fue un bastión chavista, pues en estas elecciones hubo mucha cobertura sobre cómo en Petare había un ánimo de votar por Edmundo, ¿no? Algo que pues que es un golpe como a la base electoral chavista, entre muchos otros escenarios, ¿no? En los que vemos que inclusive gente que en su momento apoyó a Chávez o que aún apoya la memoria de liderazgo de Chávez, cuestiona el liderazgo de Maduro, ¿no? Que creen que no ha pues representado esta revolución bolivariana socialista como ellos querrían, ¿no? Y eso me parece que contrasta, pues de repente vemos en México perfiles obradoristas de Morena, ¿no? Defender un régimen de Maduro solo por tener una, en teoría, ideología de izquierda. Yo creo que hoy en el panorama venezolano la ideología política de izquierda-derecha pasa a segundo plano cuando hay una crisis democrática en el que la sensación de la mayoría es que no tienen el derecho de elegir el destino de su país, ¿no? Y eso no quiere decir que quizá no quieran votar por una opción de izquierda, pero no quieren votar o no quieren sostener este régimen autoritario que ha representado pues Nicolás Maduro. Sin duda, bueno, pues es una elección que se da a partir de una serie de negociaciones y de conversaciones que se estuvieron llevando a lo largo del último año. Es decir, antes de llegar a este proceso electoral, hubo pues una serie de negociaciones y una serie de acuerdos firmados en Barbados, en los que la oposición, con mediadores internacionales, fue llegando a ciertos acuerdos con el régimen. Y aquí me parece que es importante destacar el papel que Estados Unidos jugó en esto, ¿no? Digamos, Estados Unidos ya sabemos que se mete en todo y que trata a América Latina como su patio trasero y le ha preocupado siempre pues esta ruptura que tuvo Venezuela, digamos, con su alineación económica, ¿no? Ya que desde la Revolución Socialista, pues empezó a interactuar con actores internacionales, digamos, China, Rusia, entre otros, y por eso ha habido un ánimo de Estados Unidos pues de estar atento y de intervenir de qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, durante la presidencia de Trump, entre 2017 y 2019, esa intromisión de Estados Unidos en el proceso venezolano fue, como lo es Trump,
pues más reaccionaria, más agresiva, rompieron relaciones diplomáticas en 2019, entonces desde 2019 no hay embajada de Estados Unidos en Washington, ¿no? Eso tensó muchísimo más el escenario y pues puso una serie de sanciones económicas muy fuertes, ¿no? Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos congeló todos los activos venezolanos en Estados Unidos, entre ellos pues a Citgo, una empresa que refina petróleo, que era estadounidense y que en los 90s el Estado venezolano compró, es uno de los principales activos del gobierno venezolano y que desde 2020, si no me equivoco, está congelado en Estados Unidos. Todas estas sanciones económicas reencrudecieron la crisis económica que padecen las y los venezolanos y hizo que de 2020 a la fecha el éxodo fuera mucho más masivo de lo que había sido antes, ¿no? Y estamos hablando en cifras oficiales, que sabemos que siempre tienden a ser moderadas, de al menos 8 millones de venezolanos que han abandonado el país, ¿no? Lo vemos en México, pero bueno, son Colombia, Perú y Estados Unidos los países a los que más venezolanos han migrado. Estamos hablando de pues, aproximadamente, si no me equivoco, como el 20, el 30% de la población que se ha encontrado en estos procesos de migración. Es altísimo. Y digamos, la administración de Biden, para ir cerrando ese recorrido histórico, tuvo un cambio de tono, tuvo un matiz en esta interlocución con el gobierno venezolano y empezó a suavizar algunas de las sanciones económicas con miras a construir un acuerdo que garantizara elecciones democráticas, ¿no? Digamos, en estos acuerdos fueron avanzando bien, se fueron poniendo las reglas para las elecciones que se iban a llevar este año. Pero estos acuerdos empezaron a romperse a partir de que el gobierno de Nicolás Maduro no permitió a María Corina Machado presentarse como candidata. Porque existe una ley que dice que personas que han sido sancionadas administrativamente no pueden presentarse a contender por un puesto de elección popular. Y entonces, bueno, toda la oposición les han fabricado en mil cantidad de casos y de denuncias para ir inhabilitando a los sucesores, ¿no? A partir de ahí se empieza a prever que el escenario de la elección no va a ser tan democrático como se pensaba que se estaba acordando en estas mesas, pero siempre existió la esperanza de que Maduro diera un paso hacia una transición pacífica, ¿no? Es decir, hoy sabemos que Nicolás Maduro está siendo investigado por crímenes desde narcotráfico, crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, ¿no? Tiene pues, un montón de presión internacional que quiere pues, sancionar las brutalidades de las que el gobierno venezolano ha sido responsable, pero sabemos que en una transición democrática, ¿no? Puede haber diálogos y puede haber garantías para potencialmente una amnistía, ¿no? La última etapa de la campaña fue una conversación sobre si Edmundo y María Corina iban a estar dispuestos a una amnistía de Nicolás Maduro o no, en el caso de resultar electa la oposición. Y Edmundo siempre dejó abierta la puerta de decir, bueno, la ley venezolana no contempla una amnistía como tal, pero habrá diálogo, pero vamos a tener una transición pacífica. Y al parecer ninguno de estos mensajes fue recibido o bien recibido por el régimen autoritario que complejizó el proceso democrático. La mayoría de los venezolanos en el extranjero no pudieron votar, ¿no? Desde hace muchos años ha sido una estrategia del régimen complicar el acceso al derecho al voto. Por ejemplo, pues para votar tienes que tener tu identificación renovada, pero resulta que cuando vas a las oficinas, pues no hay papel oficial para imprimir las identificaciones, entonces la lista de espera se hace muy larga. Recordemos que en la elección pasada cerraron el consulado de Venezuela en Miami, que es donde más personas venezolanas viven en Estados Unidos, y entonces el más cercano era en Nueva Orleans, que por tierra son más de 15 horas de trayecto, y aún así hubo caravanas de camiones que se organizaron. Es decir, siempre ha habido como estas estrategias para modificar el padrón, para reactualizar el padrón, para hacer pues que menos personas voten, y en general la sensación es que la gran mayoría de la voluntad popular era un cambio, pero no todas las personas tenían derecho a votar y entonces pues es muy cuestionado el resultado que se ve en las urnas. Sin duda la reacción internacional pues es complicada, ¿no? Vemos que hay una división entre algunos países, principalmente aliados del régimen de Maduro, que ya salieron a reconocer el triunfo, pero vemos países que, digamos, en esta coyuntura podrían tener un peso específico muy importante, que están empezando a cuestionar el resultado electoral, ¿no? De entrada me parece que el más contundente es Gabriel Boric, el presidente de Chile, que sí pues cuestiona el resultado electoral y que es importante porque es un
gobierno latinoamericano de izquierda, ¿no? No es lo mismo ver a Milei salir y decir que hubo fraude y que viva la libertad, que sabemos que tiene una afinidad política con la oposición, a ver un Gabriel Boric, ¿no? Que es un perfil de izquierda, de un gobierno de izquierda, que cuestiona el resultado electoral. Hoy Venezuela pues ha exigido la retirada de un montón de embajadas, ¿no? De las embajadas que se han posicionado pues por un recuento transparente, y esto me parece que es gravísimo porque profundiza el aislamiento de Venezuela en el mundo o en la comunidad internacional, ¿no? Y ese aislamiento venezolano pues es lo que pueda recrudecer una crisis económica más allá pues de la crisis política y de derechos que ya se está viviendo. Así es, o sea, a ver, creo que aquí hay varias conversaciones, ¿no? Nadie puede ignorar el papel de Estados Unidos, no solo en esta elección, sino su casi necesidad compulsiva de intervenir en toda América Latina, siempre buscando el beneficio de los Estados Unidos y ni siquiera de la población entera de los Estados Unidos, sino de las élites estadounidenses. Pero esa conversación no está peleada con el carácter antidemocrático del régimen de Nicolás Maduro. Y tú mencionabas algo que me parece importante como puntuar, porque pues este es un podcast que no tiene miedo, o sea, no tenemos como ningún recato en decir que somos dos personas que comulgamos con la izquierda y con los progresismos. Y por eso creo que también tenemos que ser especialmente críticos de las izquierdas, ¿no? A mí me parece penoso, por usar el adjetivo que ellos también usaron, que la rayuela de la jornada de hoy diga, lo de ayer fue penoso, casi toda América Latina encabezada por Boric, sumándose a la cruzada de Estados Unidos contra Venezuela, ¿no? O sea, como estos discursos, como dices, de ciertos sectores del obradorismo que no están en este momento siendo como motivados por el presidente, porque el discurso del presidente ha sido distinto y si no me equivoco, Claudia Sheinbaum no ha dicho nada, ¿no? O sea, como no se ha posicionado en este tema. Sí me parece lamentable que un movimiento como el movimiento obradorista, que su pilar siempre ha sido la defensa de la democracia, o al menos siempre se ha manejado así, pues tenga como una afinidad tan clara o esté jugando a bandos, nada más porque es un gobierno que se define de izquierda, que también habría que cuestionar, ¿no? ¿Qué tanto de la izquierda con la que comulgamos es la izquierda de Nicolás Maduro y qué tanto, pues más bien el régimen autoritario de Maduro pues tiene, por ejemplo, habría que preguntarnos cómo viven las personas LGBT en Venezuela, ¿no? ¿Qué derechos tienen las mujeres en Venezuela? Y entonces, pues también creo que empezamos a entender otras cosas. A mí me hace mucho sentido el mensaje de Carlos Pérez Ricard, que me parece de las personas más sensatas dentro de la 4T, que dice, el obradorismo ha sido siempre un movimiento democrático y popular. Sus banderas son eminentemente dos, la atención a los pobres y la defensa del voto. Ni una cosa ni la otra ha hecho el régimen de Maduro en Venezuela. Imposible su defensa desde la izquierda democrática. Y creo que el irle poniendo apellido a la izquierda y empezar a hablar contundentemente de la izquierda democrática es bien importante en este momento, porque los populismos antidemocráticos creo yo que no están exclusivamente colocados en la derecha. Si bien hemos hablado de Milei y hablaremos al rato otra vez de Donald Trump, ¿no? Que son dos ejemplos muy claros, ¿no? De populismos antidemocráticos de derecha, pues creo también que no podemos obviar que hay una izquierda antidemocrática y que si nosotros estamos construyendo una opción que se supone es distinta, no desde la 4T, porque ni tú ni yo somos militantes de la 4T, pero si creemos como en una izquierda democrática, pues esto no es, ¿no? Y no se ve así. Y también creo que pues sí me parece un tanto insensible ante tantas voces del pueblo venezolano en redes sociales, ¿no? Que aparte son testimonios como muy fáciles de acceder, ¿no? Como optar por la literatura, ¿no? Por la bibliografía, por lo que leímos hace 20 años y unas convicciones que a lo mejor están muy bonitas como en el éter, pero que a la hora en que se han aterrizado en la sociedad venezolana, pues no se han terminado de implementar como estaban soñadas. Pues también me parece insensible, ¿no? O sea, tuitear desde un departamento en la colonia Roma que el apoyo al compañero Maduro es incondicional, pues me parece delicado y me parece insensible, no por hablar de incongruencias, que creo que es una palabra que pues, se usa mucho en este tema, sino, no solo me parece incongruente, me parece insensible. Creo que, de nuevo, apostarle a una izquierda democrática es fundamental y no lo estamos viendo. Que
no está peleado, según yo, al menos yo lo entiendo así, con ser crítico del papel que Estados Unidos y otras potencias están teniendo en este señalamiento, ¿no? O sea, como, pues intentar, no va a existir la solución perfecta, pero intentar estar alerta de cómo todo el mundo está abusando de su poder de una u otra forma, ¿no? Pero pues a mí me da tristeza leer a tantos venezolanos, venezolanas, pues devastados después de creer que había una posibilidad de triunfo y como marcar la diferencia entre lo que tú planteas, ¿no? Una intervención mucho más ruda cuando se busca aparte imponer a Guaidó por parte de Estados Unidos, ¿no? Una intervención también antidemocrática, pero de lo que estamos hablando aquí no es de eso, sino de una elección donde, como nos pasó en México muchísimas veces, hay pues un uso faccioso de las fuerzas del gobierno que impiden que la voluntad del pueblo, que es la premisa básica de la democracia, pues se haga escuchar y se haga valer, ¿no? Y eso creo que debería escandalizarnos siempre. Eso pienso. Sí, y un poco retomando esto que coincido contigo, me gusta mucho ir poniéndole apellido a la izquierda, ¿no? Y pensando en esta corriente de la izquierda democrática, pues ha sido Lula da Silva en Brasil quizá uno de los máximos exponentes de esta izquierda democrática y que por eso ha tenido, creo que, el nivel de presión o el nivel de ojos puestos sobre la declaración de Brasil, ¿no? Hoy ya Brasil se suma a los países que exigen un recuento transparente de los votos. Es el primer paso. Estados Unidos, Brasil, Chile y un montón de otros países exigiendo pues que se presenten todas las actas, pero habrá que ver cómo evoluciona el llamado de la comunidad internacional en los próximos días, si existe resistencia para entregar las actas, si se documentan irregularidades, digamos, ¿no? Apenas, pues no han pasado apenas 24 horas desde que se cerraron las urnas y empezó el conteo, ¿no? Creo que todavía es, pues, muy convulso el panorama, ¿no? Habrá que ver cómo, qué respuestas da el régimen a esta comunidad internacional y entonces, pues, ver también qué escenarios plantean para hacer valer la democracia en Venezuela. Sin duda es devastador para muchas personas pues que tenían la esperanza de regresar a su país o de que familiares regresaran o de no tener que irse, ¿no? Yo veía pues algunas declaraciones en redes, en medios de personas muy jóvenes que decían, pues es que estaba esperando en este momento con la esperanza de no irme, ¿no? De poder quedarme a un país que transicionara, que cambiara, ¿no? Y ante este, pues, desesperanzador escenario, pues consideran con muchísima más urgencia, ¿no? La necesidad de salir del país, ¿no? Y recordemos que los venezolanos que salen por tierra lo tienen que hacer pues atravesando un montón de países de América Latina, atravesando el estrecho del Darién, donde han fallecido millones de venezolanos, no millones, perdón, pero cientos de venezolanos en este éxodo y que llegan a países de todo tipo, pues a vivir en condiciones muy precarias, ¿no? Y creo que ningún gobierno que se diga defender los derechos humanos puede aceptar que su población esté enfrentando estas travesías por hambre, por inseguridad y pues por miedo a no tener posibilidad de construir un futuro, ¿no? Creo que sin duda pues el perfil de María Corina Machado, ¿no? Siendo una libertaria, puede ser un poco más cuestionable, pero a mí me parecía que justo el escenario se había acomodado muy bien al ser un perfil como Edmundo, una persona pues académica, intelectual, muy moderado, ¿no? Me parecía como un gran gestor de la transición y que fuera una transición literal, pues, hubiera sido un gobierno, o será, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, enfocado solo en restablecer la institucionalidad que en Venezuela ha quedado completamente deshecha en los últimos años. ¿No? Hemos visto cómo anulan el Congreso, crean un Congreso paralelo, utilizan todas las instituciones pues, en su favor, ¿no? Y que entonces, más allá de un profundo cambio en política económica o de otras cosas, ¿no? Me parece que el primer paso que tenía pues la hoja de ruta de la oposición era restablecer la institucionalidad, ¿no? El Estado de Derecho, y pues bueno, vemos que por el contrario el resultado es terminar de erosionar ese Estado de Derecho ante la incertidumbre que genera este resultado electoral, pues que no es muy transparente y que no es muy contundente.
Sí, yo solo agregar, porque creo que ponerle un rostro a estas cosas nos ayuda a verlo de una manera mucho más humana y consciente. Que en redes sociales, si ustedes ponen Venezuela, por ejemplo en Twitter, X, whatever, o hay un hashtag que es fraude en Venezuela, les van a aparecer un montón de videos de lo que está sucediendo ahorita, porque aparte evidentemente ya comenzó la represión ante las manifestaciones. Hay una cuenta que a mí me ha servido mucho, se llama VV Periodistas guión bajo, porque ya les tumbaron la anterior. Y hay muchas imágenes de lo que está pasando en Venezuela ante las manifestaciones. Y pues yo solo una vez más, después de ver esos videos, me preguntaría si así se ve la voluntad, el respeto a la voluntad del pueblo que se supone que las izquierdas, sobre todo las izquierdas democráticas, creemos y comulgamos, ¿no? Entonces, yo les invitaría a eso, a ver las imágenes, escuchar las palabras de las personas en Venezuela y de verdad decidir si eso se merece un pueblo como el pueblo venezolano, ¿no? Pero bueno, hay muchas otras cosas que hablar y unas que tienen más que ver con México, por lo pronto, porque Abrazo Grupal tiene seguidores de Venezuela. Ayer me escribieron varias personas, fue una noche complicada leer también como sus historias, lo que estaban viviendo, su sentir, ¿no? En general una sensación en la población venezolana de puta, creímos que ahora sí, entonces pues enviarles un abrazo muy fuerte y estaremos al pendiente. Y si quieren compartirnos algo para el próximo programa de otro podcast progre, pues @abrazo grupal, estamos listos para recibirlo. Andrés, ¿qué más pasó en este mundo? Digo, cerrando un poco la idea, como tú dices, ¿no? Pues un abrazo grupal y muy grande a quienes nos escuchan desde Venezuela. Sabemos que estos momentos generan pues mucha ansiedad y por eso le dedicamos este tiempo pues, a narrar un poquito lo que vemos con mucho cariño. Yo también, pues mi mamá es venezolana, mi familia venezolana que escucha este podcast a veces, pues les mandamos un beso y estaremos atentos a ver cómo se desarrolla la coyuntura. Mientras tanto, en México, pues se dio la detención de dos personajes importantes para pues el sistema de cárteles en México. Estamos hablando del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, quien es hijo del Chapo Guzmán. Ambos fueron detenidos en El Paso, Texas, al bajar de un avión en el que venían viajando, al parecer, desde Hermosillo. Es una nota muy compleja porque pues se ha ido desarrollando la información. Recordemos que la DEA ofrecía ya una recompensa de $15 millones por Zambada, quien tiene 76 años, ¿no? Es uno es el último de los dirigentes originales de los cárteles, ¿no? Recordemos que el Mayo tiene muchísimos años pues en este negocio del narcotráfico. Él fundó con el Chapo Guzmán el cártel de Sinaloa en 1989 cuando pues se desquebrajó el cártel de Guadalajara, ¿no? Que ustedes pues quizá vieron ahí en una serie de Netflix un poquito más de esa historia. Pues el liderazgo de Zambada había sido indiscutible por muchísimo tiempo y había sido uno de los pocos que nunca había sido capturado, ¿no? Recordemos que el Chapo fue capturado 2 veces, se fugó 2 veces hasta que eventualmente fue capturado en Estados Unidos. Pero lo que es bien interesante de esta detención es que el gobierno de México no estaba enterado, no tenían información relacionada al respecto. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela, se ha negado a proporcionar detalles. El gobierno de López Obrador afirmó no haber participado en la detención. Ya anunciaron el día de hoy que la Fiscalía General de la República va a abrir una investigación sobre el arresto de Zambada, pero bueno, se da muchísimas cuestionamientos porque primero pues parecía que se habían entregado, pero después salió o empezaron a trascender versiones de que el Mayo había sido llevado con engaños, y luego el abogado del Mayo Zambada desmintió esas versiones y dijo que había sido violentamente secuestrado por Joaquín Guzmán López. Recordemos que desde la detención del Chapo Guzmán, o bueno, desde su sentencia también ya a cadena perpetua, las diferentes corrientes internas del cártel de Sinaloa han tenido pues pugnas entre ellos, que además han sido muy violentas y muy sangrientas, por consolidar un nuevo liderazgo dentro del cártel de Sinaloa. El Chapo no dejó como heredero del cártel a ninguno de sus hijos, que tienen esta corriente que se llama La Chapiza. Dato curioso, ¿no? Por ahí hay una canción, si no me equivoco, de Fuerza Régida, que es CH y la pizza,
que hace referencia a la chapiza, que es así como ellos utilizan el emoji de pizza para hacerse notar. Esa es una de las corrientes del cártel, pero hay otras, ¿no? Como la que encabezaba el licenciado, la que encabeza el Mayo, que han estado en pugnas internas, ¿no? Por el liderazgo de este cártel, y eso es lo que pasa con esta estrategia de ir por las cabezas, ¿no? La llamada guerra contra el narcotráfico que empezó Calderón, pues buscaba esta estrategia de capturar al gran capo para no tener la foto y decir que el gobierno estaba haciendo algo, pero las consecuencias más que lograr detener el consumo, la producción, las diferentes actividades ilícitas, lo que hacía era pues multiplicarlas, ¿no? Porque se hacía un descargamiento intracártel, empezaba a haber una disputa mucho más pulverizada del territorio. Entonces a mí me parece pues muy cuestionable, ¿no? Que la estrategia de seguridad siga siendo ir por las cabezas, y eso claramente me parece que es una estrategia que ha sido presionada o exigida por Estados Unidos, y que hoy vemos a Estados Unidos ser el principal actor de esta detención. La poca información que existe hasta el momento es que potencialmente Joaquín Guzmán López había ya negociado entregarse a las autoridades de Estados Unidos. ¿Cómo funciona la justicia en Estados Unidos? Pues es que si tú filtras información, señalas a otras personas, ¿no? De alguna forma colaboras con otras investigaciones, eso puede hacer que tus condiciones en la cárcel o los años de sentencia sean menores, ¿no? Por eso muchas veces hay pues delincuentes de alto impacto que se entregan tras haber negociado o protección a su familia, o que no les cancelaran las cuentas o el dinero, o un montón de diferentes cosas que están implicadas en el proceso de impartición de justicia. Entonces parece ser, o se dice por ahí, que Joaquín Guzmán se entregó y además, ¿no? Como premio, ¿no? O como bono, pues se entregó al Mayo Zambada, quien al parecer lo que dice el abogado y la gente que ha brindado información es que él no había tenido contacto con las autoridades, él no había negociado su entrega, no negoció protección para su familia, entonces pues es muy incierto en qué contexto se da esta detención, pero también es muy incierto cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Recordemos que hace unos años, cuando se dio la primera detención de Ovidio Guzmán, otro de los hijos del Chapo, pues sucedió lo que se conoce como el Culiacanazo, que es decir, que su banda, ¿no? Su tropa salió a tomar las calles de Culiacán, a incendiar comercios, coches, ¿no? Pues hacer un despliegue de fuerza, y que entonces, bueno, estos últimos días, a partir de la detención que se da el sábado, pues existe el temor de cuáles vayan a ser la escalada de violencia que pueda enfrentarse pues en Culiacán, en Sinaloa y en otras partes del país. Hasta el momento, López Obrador descarta que haya enfrentamientos armados en Sinaloa. Parece ser que pues esta noticia va transcurriendo en paz, pero a mí me llamó mucho la atención ver una nota por ahí de unas tumbas profanadas el día de hoy de familiares del licenciado, otro capo que ya está detenido en Estados Unidos, pero que al parecer pues una tumba familiar fue completamente profanada y los cuerpos de su papá y de su hijo, si no me equivoco, fueron robados. Es decir, esta guerra pues tiene estas dimensiones también de guerra simbólica, ¿no? No solo es una cuestión económica, no es solo quién controla la ruta del narcotráfico, sino que hay un montón pues de relaciones interpersonales, como en cualquier conflicto armado de esta naturaleza, y que será pues interesante ver cómo evoluciona. Sí, yo, a ver, creo que lo resumes perfectamente bien. Es un caso extrañísimo, ¿no? De un capo secuestrando a otro para entregarlo y entregarse. Todavía no entendemos muy bien las consecuencias que esto podría tener, pero creo que también podemos empezar a especular. Porque la semana pasada hablábamos de un secretario del próximo gobierno siendo totalmente minimizado por Donald Trump, ¿no? En el caso de Marcelo Ebrard. Y con este golpe al gobierno de México, en el que el gobierno de Estados Unidos realiza todo este operativo sin informar al gobierno de México, sin que el gobierno de México tenga idea de qué está sucediendo, quien sale a dar explicaciones es pues, a quien le toca, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, que recordemos va a ser la secretaria de Gobernación de Claudia Sheinbaum, y esa conferencia mañanera es desastrosa, porque Rosa Isela está furiosa, se le nota que está furiosa, el presidente está en silencio atrás de ella, no sabe qué contestarle a la prensa, porque en esa conferencia mañanera se nota que la secretaria Rosa Isela no tiene información, ¿no? O sea,
no tiene nada que contestar porque no sabía nada, ¿no? Y entonces, pues es fuerte ver porque se ve una secretaria de seguridad totalmente minimizada, totalmente desinformada, totalmente no involucrada en la seguridad nacional. Y eso me parece complicado porque es la mujer que va a asumir la Secretaría de Gobernación en unos cuantos meses. En general, creo que es un golpe a la reputación del gobierno de México. Evidentemente, eso no tiene un impacto ni en la popularidad del presidente, incluso no creo tampoco en la gobernabilidad del país, pero sí creo que hacia el exterior debilita la imagen de México, ¿no? Quizás el capo más buscado de los cárteles en la historia de México, quizás puesto a la par que el Chapo, pues fue arrestado sin ninguna participación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sin que la secretaria de Seguridad estuviera enterada. Y eso creo que sí es un golpe a la reputación del país. Y creo que empieza a ponernos en aprietos porque dos de las figuras más fuertes del gabinete de Claudia Sheinbaum han estado golpeadas por Estados Unidos de una o de otra forma en los últimos días. Entonces, pues a partir de ahora que la Fiscalía General de la República va a abrir una investigación propia, ¿no? Sobre el arresto del Mayo Zambada, pues digamos que el gobierno tendrá que primero darse a respetar un poco, ¿no? Ajustar algunas cuentas con los Estados Unidos como de, pues, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió sin la participación del gobierno de México? ¿Qué sospechan del gobierno de México? Y pues empezar a construir esa parte de la reputación que yo creo que sí se ve golpeada a partir de esta detención. Sí, y que bueno, además nos habla de un ligero giro, ¿no? No es muy profundo, pero de una intensificación del papel o del protagonismo de Estados Unidos en asuntos internacionales, ¿no? Ya lo comentábamos con la elección venezolana, pues a mí me parece muy importante pues que por primera vez se cuestione tan abiertamente el resultado electoral, ¿no? Es una postura muy contundente que da el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero también aquí vemos que pues planearon y ejecutaron esta detención que incluye un secuestro, que incluye un vuelo internacional, ¿no? Hay un montón de cosas ahí que, como dices, ponen en duda pues la credibilidad y el papel del gobierno de México, pero que nos hablan pues de que probablemente la Casa Blanca está haciendo un gran despliegue para ganar las elecciones de noviembre, ¿no? Recordemos que hoy el fentanilo es la causa de muerte número 1 de estadounidenses entre 18 y 45 años. Es una crisis humanitaria, política en Estados Unidos y el Mayo Zambada representa uno de los principales comercializadores de fentanilo hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que más allá de lo que implica en relación con México, sí esto tiene un bono electoral en Estados Unidos, como lo tiene cuestionar las elecciones venezolanas, ¿no? Porque hay muchos venezolanos que ya tienen doble nacionalidad y que también van a votar en las elecciones de Estados Unidos, y que entonces, pues pareciera ser que la intensidad de la contienda electoral que se está viviendo en Estados Unidos tiene repercusiones en la política internacional que estamos viendo pues con esta claridad. Totalmente. Y pues ya que estamos hablando de Estados Unidos, vamos a hablar de mi personaje favorito del momento, Kamala Harris. La invitada a Drag Race, por cierto, estuvo de invitada en la final de All Stars 9. Lo único emocionante que pasó en esa pinche final. Pero, pues oficialmente, ¿no? Ya lo teníamos como bastante claro en el episodio de la semana pasada, después de que las cosas sucedieron tan rápido. Pero ya es prácticamente oficial que Kamala Harris será la candidata demócrata. Incluso hablábamos, ¿te acuerdas, Andrés, la semana pasada de que Obama no había dado su apoyo? Ya lo dio, ¿no? En un video súper orgánico, nada fingido, en el que él y Michelle Obama le marcan a Kamala Harris para mostrarle su apoyo. Entonces, pues ya, básicamente todo el Partido Demócrata, digo, Bernie Sanders no la ha apoyado, pero yo creo que es cuestión de días, ¿no? Antes de que suceda la convención seguramente lo hará. Básicamente todo el Partido Demócrata está con Kamala Harris. Ha recibido donaciones con récords históricos. Ahorita te confirmo la cifra, pero ha roto récords
del número de donaciones recibidas en 24 horas, ha recibido endorsements de varias figuras importantes también de la cultura popular, ¿no? Beyoncé le prestó una de sus canciones para su spot, lo cual es interesante. Yo soy muy fan de Beyoncé, así que tengo como muy claras estas cosas. En la elección pasada, en la de Joe Biden, Beyoncé estuvo muy callada, a diferencia de la de Hillary Clinton, en la que sí tuvo una participación activa. Por el contrario, la que sí participó en la elección pasada y no ha dicho nada en esta es Taylor Swift, que seguramente es de los números más marcados en el teléfono del equipo de Kamala Harris. Estoy seguro que es un endorsement que están buscando con locura. Pero por lo pronto, pues la conversación, ya hablamos la semana pasada de el verano Brat de Kamala y de cómo estaban logrando posicionar a Kamala como esta opción emocionante, como una especie de nueva Obama, ¿no? Como intentando replicar el fenómeno Obama. Y los republicanos, lo que yo noto, Andrés, es que no han encontrado el mensaje contundente para combatir la reputación y la emoción que está generando la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no? El hoy candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance, del que hablamos hace 2 episodios, tuvo un momento un tanto controversial porque pues quiso hacer un argumento extraño en el que decía que ella, Kamala Harris, no podía representar los intereses de los estadounidenses con hijos, porque ella no tiene hijos propios, ¿no? Vive con su marido y con la hija de su marido, pero no tiene hijos suyos. Y llamó a ella y a otras mujeres dentro del Partido Demócrata childless cat ladies, ¿no? Como mujeres, señoras de los gatos sin hijos. Lo que sucedió es que no tuvo los resultados que los republicanos esperaban. Incluso mujeres dentro del Partido Republicano, sobre todo mujeres dentro de los suburbios estadounidenses, han empezado o sea, como a decantarse hacia los demócratas y hacia Kamala Harris y a rechazar los discursos que vienen de la campaña Trump-Vance. Entonces, está sucediendo algo interesante. Por ahí hay algunos insiders que dicen que Trump está teniendo como segundos pensamientos sobre su decisión de vicepresidente, que nosotros mismos dijimos que parecía una buena estrategia, pero al parecer a J.D. Vance no se le da cerrar la boca y está siendo un poco inapropiado aún para estar dentro de la campaña del más inapropiado de todos, Donald Trump. Y es un hecho, está subiendo Kamala Harris en todas las encuestas que yo he visto. En la mayoría sigue ligeramente debajo de Donald Trump, pero está subiendo y su campaña tiene una semana. Así que, pues, parece ser que el panorama no se ve tan oscuro para los demócratas en los Estados Unidos. Definitivamente va a ser una elección cerradísima, pero ya no está cantada para Donald Trump. No sé cómo estés viendo esto tú, Andrés. Sí, creo que definitivamente, si nos vamos a los números, sigue siendo una elección cerrada, como tú dices, ¿no? Pero sí hemos visto a Kamala lograr algo que los demócratas no tenían, que es emocionar. Emocionarnos, emocionar a la gente. Había esta portada, ahorita que hablabas de Beyoncé, ¿no? Que sacó The New Yorker, que me parece increíble, ¿no? Está como Kamala sentada arriba y abajo aparecen pues un montón de personajes, los Obama, Joe Biden, un montón de Alexandria Ocasio-Cortez, pero aparecen Charlie XX y Beyoncé. Entonces, para quien no lo sepa, en Estados Unidos la toma de protesta de la presidencia es toda una fiesta, el Inauguration Day, que se da en Washington, D.C. en enero, y siempre hay un concierto. Y ese concierto es increíble porque nos deja ver los gustos musicales del presidente y también un poco como sus visiones, pues tanto progresistas de la cultura. Entonces yo estoy emocionadísimo con el line-up de la inauguración de Kamala Harris. Me urge que gane para que ya podamos saber que Beyoncé y que Charlie XX van a tocar en el National Mall en Washington. Pero bueno, regresando un poco tal cual a la campaña, me parece que este primer spot con Freedom de Beyoncé es increíble. Porque además me parece que es muy elegante la forma en la que establece su postura sobre los derechos LGBT y sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Particularmente el aborto, que ya sabíamos que era el gran tema en la campaña, lo vimos en el debate que tuvieron Trump y Biden, ¿no? Se habló muchísimo
sobre la posibilidad pues de retroceder en el tema del derecho al aborto, y vemos a Kamala pues navegar esa coyuntura, esa agenda con total naturalidad, ¿no? Es una mujer que representa a las minorías, que ha defendido históricamente estos temas, ¿no? Y que pues es mucho más difícil para Trump ganar el argumento cuando tiene a alguien con esta capacidad de generar una contranarrativa o de responder directamente. Sí vemos a la campaña de Trump descolocada. Eso me parece que es el gran acierto que ha tenido esta estrategia de los demócratas de nombrar a Kamala su candidata. Veremos cuánto dura, ¿no? O sea, claro que en una campaña estas fuerzas se pueden rearticular y un segundo golpe puede venir, pero la realidad es que la última semana ha sido muy mala para los republicanos, ha sido muy buena para los demócratas en términos de visibilidad, de conversación, y como tú lo dices, pues ya eso se empieza a reflejar en las encuestas, ¿no? Me parece que se te escapó un detalle, ¿no? Hay una persona muy importante que ya también dio su respaldo a Kamala Harris, y es ni más ni menos el doctor Simi, que sacó un desplegado en medios nacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene al Star System de su lado, y eso es muy importante. Ícono global, el doctor Simi, sin duda. Yo te decía antes de empezar a grabar que yo quería hablar de esto. A mí yo soy comunicólogo, entonces lo que más me gusta es la comunicación política. Y durante mucho tiempo los demócratas habían manejado el discurso de que Donald Trump era un peligro para la democracia. Es un discurso que fue efectivo para elegir a Joe Biden, sin duda, ¿no? El peligro para la democracia, pero también el peligro para los derechos de las mujeres, para los derechos de las minorías raciales, etcétera. Se sentía que ese discurso ya no estaba jalando, ¿no? Como que había gente que decía, pues a mí, o sea, la democracia que ha hecho por mí, ¿no? O sea, en cambio Donald Trump promete llenar de dinero mis bolsillos, ¿no? Y más un vicepresidente como J.D. Vance, que decíamos es un populista económico, que habla mucho de la realidad del Estados Unidos rural. Y se ha notado en los últimos días un cambio de discurso en el que ya no hablan tanto del peligro para la democracia y el inicio del autoritarismo, sino que están hablando de un mensaje mucho más simple, mucho más básico, y es decir, Donald Trump es un candidato extraño y Kamala Harris es la opción normal. A mí me parece una genialidad política porque es jugar su juego, ¿no? Algo que he ido notando a lo largo de los últimos años es que la derecha global se ha apoderado de una especie de sentido común, ¿no? Muchos de sus mensajes los comunican como si fueran obviedades, ¿no? Como de, pues es sentido común que el matrimonio es entre hombre y mujer y todo lo demás son inventos, ¿no? Como regresándose a las intuiciones básicas que en realidad pues es una programación de muchos siglos, ¿no? Y que entonces Kamala Harris y su equipo estén apostándole a jugar bajo esas reglas de ya no decir es un peligro para la democracia, sino es un viejito creepy que a veces ni siquiera puede hilar, que tiene momentos en los que se pone a hablar de, en sus palabras, the late great Hannibal Lecter. Nunca he entendido por qué en varios momentos de sus mítines habla sobre Hannibal Lecter. En general, la nueva estrategia es buscar destacar la rareza de Donald Trump y compararla con la seriedad y la normalidad de Kamala Harris como una señora que se ríe y que es pues muy normalita y que podría ser tu vecina, ¿no? A mí me parece, ya veremos si eso jala, pero sobre todo con los grupos de edad como los millennials y los Gen Z, creo que es una estrategia que puede resultar muy efectiva, ¿no? Hablarles como ellos hablan y simplificar la conversación, ¿no? Ya no estamos hablando a lo mejor de algo que da tanto miedo como el fin de la democracia, sino como, neta, vas a votar por ese güey raro que, que da pena votar por él y creo que eso puede tener como muy buenas consecuencias. Entonces, me gusta y aparte como vamos viendo que probablemente su elección de vicepresidente también sea un señor pues así como muy serio, como, o sea, o un fiscal o un astronauta, ¿no? Pues sí, estos perfiles nada escandalosos y como muy tradicionales, pues creo que es un discurso que les puede funcionar bastante bien a los demócratas. El arranque de la campaña de Kamala Harris desde un punto de comunicación política me está pareciendo muy interesante. El spot que tú dijiste, aparte de todo, tiene una estética muy clara, ¿no? Algo que fue chidísimo de la campaña de Obama. O sea, ¿quién va a olvidar los pósters de Hope
¿no? Que hicieron varios artistas urbanos con el rostro de Barack Obama, lo empiezo a sentir así, ¿no? Como una campaña. Y de nuevo, lo decíamos hace, creo que la semana pasada, ¿no? Como una candidata que tiene energía, ¿no? Que puede transportarse de un lugar a otro, que puede trabajar muchas horas al día, puede hacer presencia donde sea, ¿no? Y entonces ya estuvo en Drag Race, pero ya fue a que la entreviste todo mundo, ha hecho ya varios eventos en su casa, ¿no? Uno que me llamó mucho la atención porque se hizo muy viral en TikTok, una carne asada que hizo con votantes latinos, ¿no? En el que declaró que sus tacos favoritos son los de carnitas. Está haciendo mucha campaña, ¿no? Hace Zoom diario, no sé si eso has visto, un evento que hicieron de Black Women for Harris, ¿no? Como mujeres negras con Harris. Tuvieron que pedirle a Zoom que ampliara la capacidad de la llamada. Creo que es la llamada de Zoom en la que ha habido más participantes en la historia. Y cada persona que entra a esa llamada es porque hizo un donativo a la campaña de Harris, ¿no? Entonces, pues me parece muy interesante. Y ¿sabes qué? Por último, me parece bien interesante de esta campaña, que están jugando muy bien los simbolismos y el mensaje, ¿no? Yo veía que alguien decía en TikTok que a los hombres políticos les hablamos con su apellido y a las mujeres con su nombre, como si las tomáramos menos en serio, ¿no? Y sí, la campaña de Hillary, también porque ya había habido otro Clinton en la presidencia, pues siempre fue Hillary for President, ¿no? Incluso si piensas de la elección pasada, aquí en México eran Claudia Xochitl y Maines, ¿no? Interesante. Y si ves el spot de Kamala Harris, lo último que aparece en pantalla es Harris for President, ¿no? Entonces, o sea, como que está muy bien pensada en cómo hacerla ver presidenciable, hacerla ver poderosa y conectar con el electorado, me parece muy chingón. Sí, creo que están revirando un montón de narrativas que traían los demócratas, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que salió esta narrativa en la que muchas veces Trump dijo que Biden era un viejito incapaz de gobernar y que la que estaba gobernando era Kamala. Y hoy que Kamala es la candidata, eso, en lugar de ser contraproducente, es positivo, porque la pone presidenciable, con experiencia, con capacidad de tomar decisiones difíciles, ¿no? Entonces, me gusta cómo pues han descolocado estos mensajes, pero igual que tú, creo que estamos viendo pues esta construcción de un personaje como lo fue Obama, que es un líder moral global, ¿no? O sea, más allá de hablar de los temas concretos y específicos de la política, de la economía, etcétera, etcétera, habla sobre cómo ser, ¿no? Cómo ser una buena persona, ¿no? Y eso a la gente le gusta mucho, ¿no? A mí me gustó mucho una entrevista que vi en donde le dicen, oye, pues, o sea, la gente está cuestionando la forma en la que te ríes, ¿no? Porque Trump, pues, ha dicho cosas malas sobre la forma en la que se ríe, o mucha gente dice que su risa es falsa, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella responde y dice, a ver, o sea, yo vengo de una familia de señoras que se sentaban en la mesa de la cocina y se reían sin límites, ¿no? Como un acto de libertad, y entonces ni a mí ni a ninguna otra mujer nadie les va a decir que tenga que contener sus emociones, ¿no? Y entonces, ¿no? Pues empieza a dar todos estos mensajes inspiradores, ¿no? Que te hacen voltearla a ver como una referencia de alguien que te gustaría ser, ¿no? Y eso es algo que en la política es muy importante y que Trump no logra representar, ¿no? O sea, la gente dice Trump es tan cochino que va a resolver los problemas de Estados Unidos, ¿no? Es tan cochino que sabe hacer negocio y pues quiero un presidente que sepa hacer negocio porque estamos en crisis, ¿no? Pero que hoy, ¿no? Frente a un líder pues inspirador, ¿no? Que le habla a los niños, que dice, bueno, yo voy a ser presidenta para que cualquier niña pueda soñar, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pues son narrativas que en Estados Unidos sirven muchísimo. Me parece un acierto, hace rato tú hablabas de que se hizo viral un evento en TikTok y ella se crea una cuenta de TikTok. Y su primer TikTok es, Sí, escuché que aquí ajá. están hablando mucho de mí, entonces decidí venir yo misma, ¿no? Entonces, definitivamente va a darle la vuelta a Trump en TikTok, segurísimo, ¿no? Con un segmento de votantes que si lo logran convencer de salir a votar, ¿no? Los jóvenes que tienen TikTok, va a ser algo pues muy, muy impresionante, ¿no? Y no es cualquier cosa que la candidata a presidenta de Estados Unidos tenga una cuenta en TikTok, cuando en Estados Unidos ha habido durante años la conversación sobre potencialmente censurar TikTok por lo que la información que esto genera y, bueno, pues todas estas relaciones tensas que tienen con el gobierno chino, ¿no? Entonces, abrir una cuenta de TikTok no es cualquier cosa para una persona que aspira a la presidencia en Estados Unidos. Y otra cosa que destaco, que me gusta ver, es el papel que está jugando el esposo, ¿no? Siempre ha Sí. existido
pues esta duda, ¿no? De qué papel va a jugar el esposo de una política mujer. Con Hillary Clinton era un caso sui generis porque su esposo era ex presidente y porque además pues existía toda esta historia de adulterio, ¿no? Donde le puso el cuerno con Mónica Lewinsky. Entonces como que el papel de Clinton, de Bill Clinton, era un poco raro en la fórmula de Hillary a la presidencia, pero el caso del esposo de Kamala es muy distinto, ¿no? Y verlo a él, abrir eventos para ella, hacer fundraisers, ¿no? Tener un papel activo en la campaña de acompañamiento, ¿no? Pues es un precedente muy importante que creo que también puede jugar a su favor. Yo solo como un último paréntesis, güey, me impactó mucho porque tan no le están hallando al discurso los republicanos que el apellido, y digo el apellido, el apodo que le ponía, ya ves que Donald Trump le pone apodos a todo el mundo. Ahí acabo de descubrir una página de Wikipedia con todos los apodos que ha puesto Donald Trump. Y el apodo más común para Joe Biden era Sleepy Joe, ¿no? Como Joe el dormido o el dormilón, ¿no? Como haciendo referencia que pues ya no le giraba muy bien la ardilla por su edad. A Kamala, su apodo es Laughing Kamala, ¿no? Como por su risa, como que se ríe. Pues no la mancha de ninguna forma. O sea, creo que mal calcularon, ¿no? Y ahora pues tendrán que atenerse a las consecuencias. Antes de pasar al tema de los Olímpicos, Andrés, pues una brevísima actualización de la serie. La serie que cada vez es menos emocionante, el jueves de gabinete. Güey, esta fue la peor porque lo peor fue que presentó a uno que no estaba. O sea, empezó una hora tarde el jueves de gabinete esta semana y presentó a Zoé Robledo, pero Zoé Robledo no estaba presente, no sé qué estaba atendiendo. Esto es interesante por varias cosas. Y ahorita tú me dirás qué piensas de cómo va el IMSS. Pero de inicio, Zoé Robledo es el actual dirigente del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, y pues ahora será parte del gabinete ampliado. También dirigiendo el IMSS, no cambia el puesto, pero lo interesante es que no sé si te acuerdes, que hace unos días el presidente López Obrador en un evento en la mañanera en el que se encontraba Zoé Robledo, dice a los medios que él desea que ojalá los secretarios, los subsecretarios que se encuentran ahí en el escenario continuaran porque son secretarios de primerísimo nivel y no hay que desperdiciar su talento. Van y le preguntan a Claudia Sheinbaum y ella dice, bueno, pues habrá que dialogarlo con el secretario de Salud, ¿no? Kersenovich, pero pues yo siempre tomo la opinión del presidente en cuenta, no sé qué. Yo como que muy en mis adentros decía, híjole, ojalá no sea, porque también es una señal de independencia de Claudia Sheinbaum. Pero pues bueno, no estoy diciendo que Andrés Manuel se lo haya impuesto, pero estoy diciendo que no creo que sea coincidencia que el presidente dice debería quedarse Zoé Robledo y 3 días, 4 días después se anuncia en el jueves de gabinete que efectivamente Zoé Robledo se queda al frente del IMSS. ¿Qué piensas de este nombramiento? Otro del ITAM, por cierto. Otro chilango, otro del yo creo que lo más relevante, como dices tú, es pues, que se lo impuso Obrador, que inclusive Obrador dio la noticia antes que Claudia, me parece un pésimo gesto. Y pues nada, ¿no? Creo que sobre dentro de todo no ha sido un político escandaloso, ¿no? O sea, creo que hay algunas cosas que destacar de su trabajo, pero yo me centraría en aquellas cosas que hay que exigirle más atención, ¿no? El IMSS me parece que es una de las instituciones que tiene más quejas de discriminación, principalmente contra la población LGBT, y en los últimos años ha sido muy cuestionado pues el desabasto de medicamentos relacionados con la atención al VIH, antirretrovirales. Más que desabasto per se, ¿no? También ha habido una burocratización en el acceso a los medicamentos y particularmente, digo, esto es algo que comento pues por experiencia personal y de mis amigos cercanos, ¿no? Más allá de algún dato que esté completamente estudiado, pero creo que en el acceso a métodos de prevención combinada, como puede ser el PrEP y el PEP, la profilaxis preexposición y postexposición, que para quien no lo sepa, puede escuchar a Ricardo Peralta en la Casa de los Famosos hablar al respecto, pero aquí se los decimos, ¿no? Son métodos de prevención del VIH
que si tú estás en un esquema de PrEP, ya sea por demanda, es decir, que tú planees tus encuentros sexuales y tengas una temporalidad delimitada en la que te tomas este medicamento, o si no, permanentemente, es decir, tomas una pastilla al día, y esto hace que si tuviste relaciones sexuales de riesgo, digamos, sin condón o con una persona seropositiva que no es indetectable, etcétera, etcétera, pues este medicamento, este PrEP, hace que el virus no se anide en tu cuerpo, ¿no? La profilaxis post-exposición es una vez que tuviste el encuentro de riesgo, tienes 72 horas para acudir a un servicio de salud y tener ese tratamiento por 28 días, que justamente evita que tengas un resultado reactivo al VIH. Hoy el IMSS tiene este medicamento, ¿no? Lo debe distribuir. Si tú eres beneficiario derechohabiente del IMSS, deberías poder ir a tu unidad familiar y pedir que se te otorgue PrEP o PEP. Pero la realidad es que en muchos casos la respuesta de la autoridad es que no lo tienen, que no saben, que no conocen, que no eres candidata pues es una atención prejuiciosa y estigmatizante, ¿no? Pues andabas irresponsable o para qué lo quieres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que pues hay un montón de colectivos que no han quitado el dedo del renglón en el tema del IMSS, México Vivo, Alain Pinzón, hay varias voces ahí que conocen este tema como a más profundidad, pero creo que es uno de los grandes pendientes que tiene Zoé Robledo al frente del IMSS y que esperemos que esta rectificación, que es hacer su trabajo al nombrarlo nuevamente en el gabinete, pues sea una oportunidad para fortalecer ese diálogo y evitar que volvamos a estar en el escenario que estuvimos en 2020 y 2021, donde se había complicado mucho el acceso a estos medicamentos. Sí, aquí yo agregaría el gran reto que va a tener Zoe Robledo y que incluso la virtual presidenta electa, ya que hueva, ya denle por favor porque me caga decirle así, pero la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo, ¿no? Que uno de los grandes retos y la razón por la que se queda Zoe es porque le va a tocar consolidar el IMSS Bienestar. Para quien no lo sepa, y quizás le dedicaremos como más tiempo en otros episodios, el IMSS Bienestar es lo que sustituye o intenta sustituir al hoy extinto Seguro Popular, es decir, este servicio médico del Estado que proporciona tanto atención médica como medicamentos e insumos médicos de manera gratuita a personas que no cuentan con seguridad social. Es decir, si tú no estás dado o dada de alta en el IMSS, puedes acudir al IMSS Bienestar. Eso es un proyecto que está totalmente todavía en pañales, al que le falta mucha infraestructura, le falta mucho dinero, le falta mucho de todo, ¿no? Entonces, pues al parecer uno de los principales objetivos que tiene Zoé Robledo al quedarse al frente del IMSS es consolidar el IMSS Bienestar, que creo que es uno de los grandes pendientes que tiene este país, ¿no? Porque al tener los altísimos porcentajes de personas que trabajan en la informalidad, entonces, pues, el IMSS Bienestar es más necesario que nunca, ¿no? Pero bueno, pues ya veremos cómo lo hace. Ahora sí, Andrés, si no hay nada más, hablemos de Juegos Olímpicos. Hablemos de la gran batalla conservadora versus progresista de nuestros tiempos, que es la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Me parece muy parisino haber tomado la ciudad como escenario, ¿no? Hicieron un despliegue muy bonito, la verdad, muy disfrutable, pues del papel cultural que ha tenido Francia en el mundo. Me gustó que ese recorrido cultural, si bien sí tiene referencias pues, muy históricas, ¿no? Vimos a María Antonieta y vimos un poco como de la historia del país, pero se centró muchísimo en la historia contemporánea de Francia, ¿no? Particularmente la escena que está siendo más cuestionada es pues esta pasarela que hubo en uno de los últimos puentes antes de llegar a la Torre Eiffel, en donde había una escena donde salía el dios Baco, donde había drag queens, donde había un montón de moda, y donde además la música que sonaba pues es esta gran aportación francesa al tecno y a la música electrónica desde los 80s, 90s y actualmente, ¿no? A mí me pareció increíble, lo disfruté muchísimo, todo el escenario. Me pareció muy valiente de la dirección creativa algunas de las apuestas que hicieron, ¿no? Por ejemplo, vemos pues un trío suceder ante los ojos del mundo, ¿no? Hay esta escena en la que hay tres personas, sin caer en estereotipos, pues
pareciera ser un chico, una chica y un chique, ¿no? Es decir, bueno, había como identidades muy andróginas que se conocen en una biblioteca, además qué lugar tan extraño para ligar, se conocen en una biblioteca y empiezan a recorrer las calles de París y eventualmente terminan en el departamento de alguna de ellas y ya cuando va a empezar la acción cierran la puerta, ¿no? Pero bueno, nos demostraron diferentes formas de amar, diferentes modelos de familia, diferentes expresiones de género, ¿no? Vimos a todo tipo de personas usar todo tipo de moda, que fue pues muy lindo y eso pues sin duda generó una reacción esperada, nefasta, grotesca, aburrida, de voces de ultraderecha, ¿no? Que pues salen a decir con los niños no, y cómo es posible, y la debacle del mundo. Y me parece que nuevamente, ¿no? Es esta estrategia de la derecha de hablar de problemas falsos para no hablar de problemas reales, ¿no? Porque por un lado, sí vemos esta gran inauguración en la que pues, nos deja la sensación de que son los Juegos Olímpicos de la inclusión, son los primeros Juegos Olímpicos con paridad de género, mismo número de atletas mujeres que atletas hombres, son los Juegos Olímpicos con mayor participación de personas LGBT, no hay un montón de datos que se dicen una y otra vez sobre los Juegos Olímpicos, pero también son los Juegos Olímpicos en los que Israel marchó, participa y en los que pues hay una negación del genocidio que se está cometiendo en Palestina y que contrasta pues este discurso de amor y de inclusión que nos da la narrativa oficial de los Juegos. Me parece que es muy equivocado que la respuesta más vocal, más visible sea en contra de las drag queens, que son pues artistas con muchísimo talento, en lugar de cuestionar el contexto internacional en el que se están dando estos Juegos Olímpicos y que pareciera que distraen la atención de una escalada de violencia en la que ya pues las amenazas israelíes no son solo hacia Gaza, sino también pues hacia Líbano, ¿no? Estos días hubo un ataque terrorista al que Israel está planeando cómo reaccionará y eso pues es potencialmente abrir un segundo frente de invasión, ¿no? Que pues es muy preocupante y que no vemos en la conversación internacional. Sí, a ver, yo creo que aquí hay varios ejes de la conversación. La inauguración primero. Yo coincido contigo, me pareció bellísima, me parece interesante que a la gente le haya escandalizado mucho más la presencia de drag queens que esa sugerencia de una trieja, ¿no? Uno esperaría o sea, como que me parece raro, ¿no? Creo que los distintos modelos relacionales siguen siendo más desconocidos para la gente, ¿no? La existencia de las relaciones abiertas, el poliamor, los encuentros casuales y muchas otras cosas. Sin embargo, la mayor cantidad de escándalos que he visto tampoco ha sido por la María Antonieta descabezada, que, siéndote honesto, es mi momento favorito de toda la inauguración. Me pareció increíble. Yo veía a muchos señores rancios quejándose, pero a mucha gente diversa disfrutando la inauguración. Yo la vi en N+, y yo debo decir, David Faitelson, no esperaba que fuera este nivel de aliado. Neta, qué buen pedo de ese señor que tiene como tan buena reputación entre otros señoros, que haya contextualizado tan bien a nivel nacional como la importancia de la diversidad. Me pareció muy lindo y muy importante. Eh, pero bueno, por un lado está eso, ¿no? La inauguración. Me parece lamentable que París, o bueno, los organizadores de la inauguración hayan tenido que salir a pedir una disculpa, aunque aclararon que ese cuadro no hacía referencia a La Última Cena, sino a otro cuadro, el que recrearon con drag queens. Yo lo que quisiera decir es, si hubiera sido La Última Cena, no he escuchado una sola explicación no homofóbica de por qué eso sería insultante. O sea, ¿por qué recrear La Última Cena, que ha sido recreada con héroes de Marvel, con Messi y Cristiano Ronaldo, con el Chavo del Ocho, con quien tú quieras, gustes y mandes? Con los Porque Simpson. solo... Ajá, güey, con quien sea, o sea, hay más recreaciones de La Última Cena que, no sé, películas de Avengers, ¿no? Y, sin embargo, nunca habíamos escuchado como este desagrado, más que cuando, aunque al parecer no fue así, se recrea con personas queer, ¿no? Y eso es homofobia. Yo creo que no hay otra manera
de decirlo, ¿no? A mí me da mucha flojera que la conversación se haya ido hacia allá cuando vimos como una manifestación artística como tan interesante. Uno de los comentarios más estúpidos que he escuchado es, pero es que no se trató de deportes, pues vean las inauguraciones de todos los Juegos Olímpicos anteriores, siempre se trata de mostrar la cultura de la ciudad en la que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues yo creo que simplemente es gente demostrando no solo sus prejuicios y su odio, sino también una terrible ignorancia de cómo funcionan estas cosas. Y creo que tú das en el punto más importante cuando dices la derecha tiene esta pulsión de concentrarse en problemas ficticios para no nombrar los problemas reales, ¿no? Y sin duda, sí, el mayor problema es que mientras que la delegación de Rusia no pudo participar por la intervención de Rusia en Ucrania, lo cual es o sea, me hace sentido. La delegación de Israel sí pudo participar y los atletas de Israel, pues yo no diría marcharon porque iban en barcos, pero desfilaron con su bandera, ¿no? Son fuertes las imágenes también de cómo la delegación de Israel fue abucheada por una buena parte de los asistentes a la inauguración, ¿no? Eso me parece que también muestra hacia dónde está la conciencia global en este momento y eso me parece importante de hacer notar. Y pues lo que se ha señalado en muchos espacios, la delegación de Palestina, que con enorme dignidad desfiló, es muy, muy chiquita en gran parte porque cientos de atletas profesionales han sido asesinados en el genocidio palestino, ¿no? Entonces, eh, pues definitivamente ni siquiera creo que podamos hablar de unos olímpicos agridulces, porque creo que lo agrio de la tragedia que está sucediendo en Palestina gana sobre cualquier otra cosa. ¿No? Entonces, pues eso. No quisiera como cambiar un poco el tenor. Y también decir que si bien no me considero un güey como muy nacionalista, sí siento un orgullo profundo por los atletas mexicanos porque específicamente bajo la administración de Ana Gabriela Guevara, que tiene ya varios años siendo investigada por corrupción y que ha tenido incluso declaraciones, eso quería decir, bastante desafortunadas sobre los atletas, eh, y estén ahí como los mejores del mundo, estén dando los resultados que estén dando, sí me parece de un temple muy grande, de una disciplina muy aplaudible, ¿no? Yo escuchaba gente criticar que no haya calificado a Alexa Moreno y ya sabes, los típicos comentarios sobre su peso y sobre lo que quieras y gustes y mandes. A mí me parece que nuestros atletas, con el poco, casi ningún apoyo que reciben de parte de la CONADE, que estén ahí y que estén dando los resultados que estén dando, me parece muy de aplaudirse y que deberíamos sentirnos orgullosos todos. Y pues nada, yo creo que una vez más, aprovechando que ya estamos en los nombramientos del gabinete ampliado, me encantaría que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum pues nombrara a alguien que tenga interés en fortalecer el deporte, que en varios momentos ha sido uno de los pilares de este país, ¿no? Entonces, pues eso, las personas que están ahí representando a México no lo están haciendo gracias a Ana Gabriela Guevara, sino a pesar de ella, eso diría. Sí, yo destacar también, igual que tú, ¿no? Estos momentos, o sea, nos hacen sentir orgullosos de nuestro país, de eso se tratan las Olimpiadas, ¿no? De sentir ese orgullo nacional, pero además en un ambiente, pues, de supuesta fraternidad, ¿no? Y es inevitable, aunque nos tapó el chorro de agua ver a nuestra delegación en Se el mamaron. desfile. Eh, Fue la única sí, delegación que estaba así de tapada, güey. O sea, yo lo vi completito a las 3 horas y cacho. Todas las delegaciones se vieron persona por persona, menos la de México. sí, digo, son esas casualidades de la vida. La verdad, yo sí soy de los Obvio. que cree que el uniforme está horrible. Entonces, Espantoso. No, no, y es que tenemos que hablarlo, Andrés. O sea, ese es un problema de relevancia nacional. ¿Quién diseñó esos uniformes que una vez más reflejan el chilangocentrismo de este país? sí, la verdad es muy cuestionable, ¿no? Teniendo tantos referentes culturales y además habiendo tenido los Juegos Olímpicos del diseño, es decir, México 68, siguen pasando a la historia como los Juegos Olímpicos donde el diseño fue algo muy importante, ¿no? Me parece pues un desperdicio, ¿no? Que México
teniendo tanto talento en ese sentido, desaprovecha la oportunidad de esos pequeños detalles que son simbólicos, ¿no? Pero bueno, nos habla justo de las decisiones tan poco estratégicas que se toman pues en el Comité Olímpico Mexicano. Ya hablabas tú de Ana Gabriela Guevara y los escándalos de corrupción. A mí yo veía una estadística que me llamó mucho la atención. La gran mayoría de la delegación mexicana, 17 personas son de Jalisco y 16 personas son de Nuevo León, y después el tercer estado es Guanajuato. Y esto Ok. me parece que nos habla de cómo en la gran parte del país el deporte es una política completamente abandonada, ¿no? Tanto Jalisco como Guanajuato como Nuevo León creo que tienen experiencias de una política deportiva que ha trascendido administraciones, que ha trascendido partidos, ¿no? Pues que existe infraestructura deportiva, ¿no? Pero ¿qué está pasando con el resto del país, ¿no? ¿Por qué nuestra delegación no es del tamaño de las delegaciones de otros países, como la brasileña, como la de Estados Unidos? Pues es por eso, ¿no? Porque no hay una política deportiva descentralizada que garantice que en cualquier ciudad del país se puedan formar atletas olímpicos, ¿no? Los atletas olímpicos que llegaron a París y que llegan a las Olimpiadas lo hacen, como tú dices, con muchísimo esfuerzo. Muchos de ellos probablemente se tuvieron que mudar a algunas de estas ciudades que sí tienen infraestructura deportiva para perseguir sus sueños de ser atletas, ¿no? Y es pues un gran pendiente que tenemos, ¿no? Una política deportiva incluyente y accesible para todas, no solo para quien tiene los medios económicos de financiarse una carrera de esta naturaleza, con todo lo que esto implica, ¿no? Equipo, entrenamiento, dejar de lado tus sueños, tiempo, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, sí, ahí dejaría mi intervención. Digo, regresando un poco a la inauguración, a mí me gustó también mucho lo que mencionabas de María Antonieta, y me parecía muy fuerte, ¿no? Tener como país esta identidad contundente de haber matado a los reyes, ¿no? O sea, estamos orgullosos de que le cortamos la cabeza a esta perra, fue lo que nos dijeron, y me parece que pues es una postura republicana muy sólida, ¿no? Pues en otras partes del mundo aún no se tiene esa conciencia de los valores republicanos, ¿no? De una democracia, como lo hemos estado hablando en estos años. Y me parece que también haberle dado rienda suelta al equipo creativo de esta inauguración para ser tan progresistas, me parece que nos habla un poquito del momento político que vive Francia, ¿no? Evidentemente Sí. nosotros hemos visto las reacciones, pues principalmente de Estados Unidos y de México en este tema, pero estoy seguro que la derecha francesa también está haciendo un enorme escándalo por los valores que transmitió esta inauguración. Y recordemos que pues venimos, acaba de pasar un proceso electoral en Francia que ya comentamos aquí en otro podcast progre, en el que la ultraderecha, si bien no ganó la mayoría en la asamblea, pues sí tiene un rendimiento electoral que es muy importante, y que habrá elecciones francesas muy pronto, ¿no? Para la presidencia, y que sin duda pues este debate ideológico que estamos viendo en diferentes partes del mundo, pues está muy álgido en Francia, y sin duda pues es una declaración, es un statement político de Macron y en general pues del Estado francés, ¿no? En este momento tan convulso. Sí, totalmente. Yo me gustaría mucho que en inauguraciones próximas también de los mundiales y así, se tomaran notas de esta inauguración que fue tan alérgica a las obviedades. O sea, si pensamos en qué papel le dieron, por ejemplo, a la Mona Lisa, ¿no? Güey, los Minions tuvieron el momento protagónico con la Mona Lisa porque se la robaron y después estaba flotando en el Sena. O sea, de verdad, ese cuadro con María Antonieta, el homenaje a la moda que hicieron a la moda francesa, ¿no? Que hicieron con este desfile con drag queens y con disidencias. La única obviedad y que aparte estuvo bastante gachito fue el número de Cancán, donde no sé por qué, pero las bailarinas iban bien descoordinadas. Pero fuera de eso, güey, la neta, me parece que ojalá, digo, lo que sigue es el Mundial Estados Unidos, México, Canadá, lo cual va a ser interesante ver cómo lo inauguran. Pero pues sí, ojalá podamos ver más de eso en futuras inauguraciones, ¿no? Y algo que me encanta de las Olimpiadas, y yo sé que a ti también te va a encantar porque eres Little Monster como yo, es que Lady Gaga esté Claro. siendo la más protagonista. Ahí desde el quemacocos de su camioneta ya dejó de ver algunas de sus nuevas canciones. Pero sí, como dices, bueno, pues es interesante que las próximas Olimpiadas vayan a ser en Los Ángeles, una ciudad Ujú. pues que ha despilfarrado un montón de dinero para estas Olimpiadas, también una infraestructura muy compleja,
que bueno, pues está discutiendo muchísimo el desalojo que se están haciendo de campamentos enormes de personas sin hogar. Y bueno, siempre los Juegos Olímpicos tienen múltiples caras, y una cara recurrente de los Juegos Olímpicos es el despojo, es el desalojo de poblaciones que pueden ser incómodas a la imagen que se quiera promover del país, ¿no? Y pues que bueno, pues habrá que ver después de este statement progresista de la inauguración de París, pues a ver qué tono tiene las Olimpiadas de Los Ángeles en 2028, donde además pues se dice que habrá pues por fin estos coches voladores, ¿no? Transportación de personas. Uber va a tener un proyecto para transportar personas en drones, ¿no? Entonces, bueno, siempre es un espacio para dar visibilidad a los avances de los países, y me gusta que en este momento lo que se esté visibilizando pues es una visión progresista del amor, de las relaciones, de la expresión de género, aunque les duela a los conservadores. Sí, y último paréntesis, ¿sabías que a partir de este año el breakdance es un deporte olímpico? Estoy impactado. Bueno, y en la inauguración hubo esta persona paralímpica que hacía breakdance, que me pareció un número impresionante. Veía hoy las imágenes de la competencia de skateboarding. Bueno, algo que es impresionante de las Olimpiadas en París son los venues. O sea, me encanta que, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Atenas, ¿no? Que se gastó un montón de infraestructura en construir armatostes de concreto que hoy están completamente vacíos. Francia decide hacer infraestructura temporal en un montón de espacios públicos que pues da unas vistas impresionantes de la ciudad. O sea, sí son grandes gestores de la belleza, y esos Juegos Olímpicos pues están marcando un precedente importante. A mí me parece eso, ¿no? Que no hay un despilfarro en infraestructura como lo fue, por ejemplo, Barcelona, como lo fue Atenas, que sabemos que, bueno, eso después llevó al propio país a una crisis económica importante. Sí, y el voleibol en la explanada de la Torre Eiffel es una locura, güey. O sea, sí es una locura de ver. Es todo un espectáculo, todavía quedan muchos días. Vean los Juegos Olímpicos. Aparte, gratis, eso también es interesante en Claro Sports en YouTube. Pues muy bien, Andrés, creo que ha estado. Yo estoy muy feliz porque es el primer episodio que no tengo que editar porque salió perfecto de un jalón, no tuvimos errores técnicos. Rapidísimo, porque si no, Andrea me regaña. Resistencias Queer, nuestro libro, está disponible en todos lados. Lo pueden comprar si están en México en cualquier librería o por Amazon, y si no están en México no llega hasta allá, pero lo pueden comprar en EPUB o en audiolibro, que el libro se ha vendido excelente en todo menos en audiolibro, así que compren el audiolibro porque quedó bien bonito y son nuestras voces. Y ya, Andrés, ¿algo que quieras tú anunciar? Compren Resistencias Queer, la verdad es un gran libro. Y pues bueno, ayúdenos a compartir estos episodios con sus amigas, sus amigues, su familia, en la plataforma que más les guste. Denos ahí seguir, déjenos una buena recomendación. Y pues bueno, ahí en Abrazo Grupal, Luis está constantemente leyendo sus comentarios, ¿no? Si hay un tema del que quieren que hablemos, si hay alguien a quien quieren que invitemos, si hay alguna coyuntura que se nos está escapando, nosotros encantados de que este podcast Progre no sea solo una conversación entre Luis y yo, sino que sea también una conversación con ustedes cada lunes aquí en Abrazo Grupal. Sí, ahorita es tu momento para que te suscribas al canal, dejes la reseña, comentes, des like y todo lo que te permita hacer la plataforma. Y nosotros nos volvemos a ver y escuchar el próximo lunes a la misma hora en el mismo canal. Adiós.